que tengamos un poquito de tiempo también para poder hacer un coloquio, porque solo los monólogos me parece que no son suficientes. Como decía muy bien José Antonio Moreno, estamos viviendo una época difícil, una época muy poco satisfactoria desde el punto de vista de los intereses de la mayoría de las poblaciones y, por lo tanto, muchos de nosotros y de nosotras lo que nos planteamos inmediatamente es decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y entonces se plantea el tema de las alternativas, que parece que después de muchos años de crisis está haciendo surgir el interés, está planteando interés a muchos lugares, a muchos grupos, a muchas personas. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Es a lo que le voy a dedicar mi exposición para ver cómo nosotros nos planteamos un poco este tema. Para no decepcionarles más adelante, quiero decirles desde el principio que yo no voy a plantear absolutamente ninguna alternativa. Lo que yo voy a hacer es un intento de reflexión de cómo podemos avanzar hacia una sociedad diferente, pero sin dar de ninguna manera una receta, que es lo que a veces parece que buscamos. Nosotros creemos que no es tanto esto lo que se tiene que buscar, sino reflexionar de otra forma. Cuando digo nosotros, estoy hablando porque lo que yo voy a decir responde esencialmente a un proceso de reflexión que hacemos en un grupo de trabajo que tenemos en Barcelona, que le llamamos, como ha dicho Moreno, el Seminario de Economía Crítica Taifa, que hemos pasado pues, bastante tiempo reflexionando un poco sobre este tema de las alternativas y vengo a transmitirles un poco lo que decimos y por eso utilizo el plural, aunque por supuesto asumo que todos los errores son míos. Entonces, me referiré sobre todo a este planteamiento y este planteamiento está colgado en una web, la del Seminario Taifa, como pone aquí abajo, que ustedes pueden consultar de una forma más amplia. En el poco tiempo que tenemos esta tarde no se puede tratar con detalle todo esto. Ustedes pueden mirar en la web el informe número 9. Yo les he traído alguno para que lo vean. Nosotros hemos hecho estos informes, este informe concretamente, que ustedes lo tienen en la web, pueden descargarlo de allí. Y si alguien quiere, ahora es la sección publicitaria, tengo 4 copias en papel que hay que pagar, valen 5 euros cada uno. Pero solo tengo 4, porque solo las traigo para enseñar. Y el resto de las personas que tengan interés, pues por favor, descuélguenlo ustedes desde la web que les acabo de señalar. Vamos entonces a hablar de reflexionando sobre alternativas. Pero antes de esto yo quisiera hacer como una pequeña introducción, en el sentido de que es importante tener en cuenta que para hablar de economía, y especialmente diría yo de economía crítica, es importante precisar desde dónde nos situamos. No es verdad que existe una cosa como la economía. Las sociedades no son monolíticas, como todos sabemos. En las sociedades hay grupos, hay clases sociales. Y, por lo tanto, hablar de que existe una economía es algo que nos parece que lleva a engaño. No existe la roja, no existe, visto que en la colección de libros hay uno que habla críticamente de lo que es la marca España. Yo creo que se está intentando deliberadamente hacer ver que las sociedades son como un club de fútbol que tenemos que ganar. Los países tienen una marca España. Bueno, yo creo que esto no refleja en absoluto la realidad y que, por lo tanto, antes de explicitar nada más, conviene explicitar desde dónde nos situamos. Y yo diría que nosotros, cuando hablamos de esta reflexión sobre las alternativas, estamos hablando desde la óptica de la mayoría de la población, de las clases populares, incluyendo en las clases populares a las clases medias. A veces, cuando se habla de clases populares, parece que solamente se habla de los trabajadores de base. Creo que ya es hora que nos demos cuenta que clases populares somos todos aquellos que nos ganamos la vida con nuestro trabajo. Y desde esa óptica nosotros hacemos una serie de planteamientos acerca del tema de las alternativas, que no cabe la menor duda que desde otra óptica, por ejemplo, la óptica del Gobierno o la óptica de los grandes poderes económicos, pues será diferente. Todos sabemos que parece que la única solución, entre muchas comillas, que nos proponen es ser cada vez más competitivos. Bueno, es una visión desde una óptica determinada. Nosotros vamos a plantear otra visión
y explicitamos, y queremos hacerlo muy preciso, que hablamos desde la óptica del bienestar de la mayoría de la población, entendiendo por tal las clases populares. Y desde esta óptica es donde hacemos nuestro proceso, nuestro pequeño proceso de reflexión, también muy modestamente, como se ha señalado también antes, y también más bien en el intento de sugerir una serie de aspectos de comentario y de reflexión que de proporcionar ninguna receta. Es necesario partir a estas alturas de que el capitalismo es un sistema fracasado. Muchas veces cuando se habla del sistema del socialismo real se dice, pero aquello fracasó. Es verdad que fracasó y no hay ninguna razón para negarlo, aquello fracasó. Pero el sistema capitalista fracasa igual. Lo que pasa es que no lo percibimos así porque hay otros intereses, como les decía. Y entonces el capitalismo ha fracasado socialmente, totalmente además. Cuando resulta que de 7.000 millones de habitantes que puede haber en este mundo, solamente 1.500 millones parece que podemos vivir medianamente y que el resto son gentes dejadas a su albur y a sus posibilidades mínimas, pues esto es un fracaso social rotundo y creo que en esta audiencia no hace falta abundar mucho en este tema. Tampoco hace falta abundar mucho en el aspecto de que el capitalismo es un sistema sociológicamente no solo fracasado, sino enormemente agresivo. Es decir, lo que nos está pasando en el entorno de la naturaleza respecto a nuestro tratamiento de la naturaleza es un fracaso rotundo que nos estamos cargando todos aquellos aspectos importantes que son la base de nuestra vida, no nos podemos olvidar. Y a la vez tenemos que mencionar que cada vez más el capitalismo está destruyendo lo poco que queda de democracia. Además, en este país no hemos tenido nunca una democracia muy potente. La democracia desde la transición es una construcción bastante débil y estamos asistiendo ahora, y yo creo que merece la pena mencionarlo, estamos asistiendo a importantes intentos, no solo en el Estado español, sino también en la Unión Europea, de debilitar esta democracia, de hacernos creer que las situaciones son demasiado complicadas, que esto es mejor que lo resuelvan los expertos y cada vez es más legítimo, parece que es casi hasta bueno, hacer que los expertos hagan las recomendaciones de lo que hay que hacer. No seré yo la que diga que los expertos no servimos para nada, para algo tendríamos que servir si algo hemos aprendido, pero los expertos tendremos que producir informes absolutamente al servicio de los que tienen que tomar las decisiones políticas y las decisiones sociales. Y en este momento se está asistiendo, insisto, particularmente en el Estado español, al intento de que los expertos ocupen cada vez más lugares y sean marginados más los políticos. Indudablemente tenemos una clase política impresentable que contribuye a que eso sea así, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos de separar lo que supone la lucha, el ataque a unas instituciones políticas corrompidas completamente de lo que supone la mediación de la política en la sociedad. Creo que necesitamos defender la mediación de la política con mucho ímpetu y con mucha fuerza, aunque eso suponga que tengamos que ser críticos de los políticos que existen. Supongo que es bastante clara la diferencia entre las dos cosas, pero tengamos cuidado. Fíjense que para las pensiones se justifican diciendo que hay un comité de expertos. Se ha nombrado ya otro comité de expertos para la reforma fiscal que se quiere hacer a principio de 2014, que es de temer lo que va a salir de ahí. Pero no solamente eso, sino que cada vez hay más grupos privados que están decidiendo por nosotros. FAES tiene que ser no sé qué, FEDEA tiene que hacer no sé qué, el comité de empresarios dice que hay que hacer no sé qué, con la argumentación de que esta sociedad es demasiado compleja. Bueno, si es demasiado compleja, pues hay que buscar maneras de descomplejizar. No es tan difícil, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que no pueden ser nunca los expertos los que tomen las decisiones sociales y las decisiones de política. Y en todos estos sentidos, el capitalismo es un sistema fracasado. Por lo tanto, no queda más remedio que decirlo claramente. Si pensamos en términos de una sociedad alternativa, tiene que ser una sociedad no capitalista. Tenemos que ser anticapitalistas. Ya sé que ese nombre no le gusta a todo el mundo, pero realmente el capitalismo con rostro humano que buscan algunas personas de buena voluntad realmente es imposible.
Y esto se ha demostrado claramente. Cuando el capitalismo del rostro humano funcionó parcialmente, no nos hagamos ilusiones sobre el pasado, del año 1945 al año 1975, digamos, del siglo pasado, bueno, parecía que en los países centrales las clases sociales populares iban avanzando en sus condiciones materiales, solo en sus condiciones materiales, pero iban avanzando. Es evidente que ese avance se rompió con la crisis de 1970 y la ruptura de 1970 no fue ajena a que el capitalismo no estaba dispuesto a permitir que siguiera ese avance. Desde entonces, me parece que no hace falta argumentar mucho el percibir que vamos de derrota en derrota y que estamos donde estamos ahora, pero que realmente no se puede pensar en ese capitalismo de rostro humano que a todos nos gustaría que existiese, pero que la experiencia histórica muestra claramente que no está dispuesto, los que dominan el capitalismo no están dispuestos a percibir. Tenemos entonces que empezar por una crítica clara del capitalismo y la opción por un anticapitalismo militante, diría yo. Creo que tenemos que empezar también a reivindicar las palabras. Hay muchos eufemismos y creo que hay que empezar a hablar otra vez de cosas como militancia, como justicia, que parecen un poco antiguas, pero que al final reflejan lo que es esencial de la mejora de nuestra sociedad. Entonces, muchas veces se nos dice que no se puede criticar al capitalismo si no tenemos una alternativa. No hay ninguna razón para que eso sea así. Podemos perfectamente decir muchas cosas que no nos gustan del capitalismo sin que tengamos otra alternativa a mano. La alternativa ya se irá construyendo, ya iremos viendo qué se puede hacer, pero no es preciso tener antes una alternativa para poder decir muchas de las cosas que están pasando no nos gustan. Y tampoco es demasiado útil el pensar en una alternativa con pequeñitos cambios. A todos nosotros, los que vivimos decentemente, no me atrevo a decir bien, pero los que vivimos decentemente, tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Pues porque tenemos cosas que perder, pequeñitas, pocas, pero podemos perder cosas. Y entonces nos gustaría más que la alternativa, una sociedad diferente, viniera de la mano de pequeñas modificaciones. Una pequeñita reforma fiscal, un poco de reforma laboral, la reducción de unas pocas horas o minutos de la jornada de trabajo, una política, una participación democrática un poco más participativa, en chiquitito. Bueno, esto no nos vale tampoco. Esto no nos vale porque realmente el capitalismo que estamos viviendo ahora no va a resolverse los problemas que plantea a partir de estos pequeños cambios. Creo que necesitamos percibir que el desastre que supone el capitalismo y que Moreno ha explicado, me ha parecido que muy bien, pues requiere una transformación a fondo, requiere una transformación completa del sistema y que eso significa cambiar, sustituir los intereses minoritarios por los intereses mayoritarios. Esto que los jóvenes estadounidenses han dicho, lo del 99% y lo del 1%, ¿no? No es que sea exactamente 1% y 99%, pero no cabe la menor duda de que necesitamos transformaciones que afecten muy sustancialmente, no suavemente, no con pequeñitos cambios, muy sustancialmente a la mayoría de la población. Y eso, como les decía antes, requiere un sistema social alternativo. No podemos ponerle parches a este sistema, necesitamos cambiar este sistema radicalmente. Para la reflexión en este tema existe una cierta confusión a veces, y es la palabra alternativas. Alternativas puede querer decir distintas formas de hacer las cosas. Y entonces muchas veces confundimos distintas formas de hacer las cosas con una sociedad alternativa. Yo querría explicitar que yo me voy a referir toda la tarde a una sociedad alternativa, no a instrumentos de cambio. No sé si me explico, pero es importante darnos cuenta que no estoy hablando de decir vamos a hacer una reforma fiscal o vamos a hacer una reforma financiera o vamos a hacer una reforma laboral. Voy a estar hablando de cómo podemos caminar hacia una sociedad radicalmente distinta y no confundirnos con expresiones perfectamente legítimas, que a veces se dice hay alternativas, pero son alternativas de instrumentos, son alternativas de medios. Por ejemplo, una reforma fiscal es un tema importantísimo en una sociedad, pero no lleva a una sociedad alternativa, es un instrumento para mejorar una distribución de la renta o puede serlo.
Entonces, no es lo mismo hablar de una sociedad alternativa que de instrumentos alternativos. Y esos instrumentos pueden reflejar medidas y políticas existentes, pero no es lo que yo querría reflejar con la idea de una sociedad alternativa. Y hecha esta aclaración, querría pasar a hablar un poco de cómo podemos avanzar hacia la generación de una alternativa. Porque, aunque insistiré luego sobre ello, supongo que nadie tiene la ilusión o nadie cree en que la alternativa es una cosa que se puede lograr fácil y rápidamente. Necesitamos una transformación global, como les estaba diciendo. Una transformación global que tiene que estar radicalmente fundamentada en la forma de producir la riqueza. Siempre la forma en que se ha producido la riqueza, la forma de producir de la organización material de una sociedad, ha estado en la base de cómo organizar esa sociedad. Y entonces, necesariamente, tenemos que reflexionar sobre cómo generar ese modo de producción. Dentro de un modo de producción como el que tenemos actualmente, basado en la riqueza de unos pocos y en el beneficio privado para esos pocos, es imposible buscar una sociedad alternativa. Pero dentro de este modo de producción tenemos también que reflexionar sobre otros aspectos, como es el aspecto de la relación con la naturaleza, como les decía antes. Necesitamos plantearnos, si queremos una sociedad diferente, cómo vamos a plantearnos una alternativa en esa sociedad diferente. Y, evidentemente, el tema de la tecnología está estrechamente vinculado a la relación con la naturaleza, sin olvidarnos de las relaciones sociales estrictamente vinculadas al modo de producción. Es decir, la forma en que se produce la riqueza va a determinar qué relaciones tenemos entre las personas de esa sociedad y cómo se organiza esto. Y esto es también parte integrante. Lo mismo que la reproducción de la vida cotidiana, que quizá en visiones más tradicionales de lo que es una sociedad alternativa no se tenían en cuenta. Y que, sin embargo, cada vez más, sobre todo a través del trabajo de las feministas, hemos ido percibiendo que no se puede ignorar cuando hablamos de una sociedad alternativa, lo mismo que las concepciones del mundo. En una palabra, que la transformación, como les decía antes, tiene que ser completa y no puede hacerse a través de pequeños productos. Pero nadie nos va a dar un modelo, nadie nos va a decir hay que ir por aquí, estrictamente. Y, de hecho, esto simplemente lo que quiere decir es que la alternativa no es ni un mapa de carreteras, ni un GPS, y para los que somos más veteranos, ni siquiera un gran invento del TVO. Los jóvenes ahora ya no saben lo que era el TVO, pero el TVO era una publicación humorística que tenía inventos. Entonces, no vamos a hacer un gran invento de la transformación, sino que tendremos que ver cómo podemos llegar a través de la alternativa, pero simplemente saber lo que no es una alternativa. E insistir bastante en que esa alternativa no requiere de un proyecto previo. Muchas veces en reuniones como esta nos encontramos diciendo, pero ¿cuál es la alternativa? A ver, denos una alternativa, denos una receta. Bueno, esto es un error. Ningún modo de producción en la historia, ninguna forma de organización social ha tenido un diseño propio. Ni incluso el socialismo real, que parece que se hablaba de la planificación, tampoco tuvo un diseño preciso. Y si nosotros pensamos en el capitalismo, pues no fue a través de un modelo de la Ilustración o del Renacimiento. No había un modelo. El capitalismo va surgiendo de las fuerzas de una sociedad. Ni en la reforma que se hizo en la posguerra de tipo keynesiana fue un plan previo. Keynes escribió después del New Deal, que es el cambio de política económica en Estados Unidos. Es decir, que realmente es una misconcepción, es un error pensar que necesitamos tener un proyecto y entonces seguir ese proyecto. Personalmente creo que uno de los problemas de la Unión Soviética fue ese tipo de proyecto muy osificado, muy rígido, que llevaba a una forma de organización social que luego fracasó con algunos empujes desde fuera. Es decir, que esta necesidad que nosotros nos han inducido a pensar que tenemos que tener un esquema no es necesaria ni siquiera conveniente, yo creo. Les voy a contar una pequeña anécdota de una persona que no es que yo la valore excesivamente, pero por ser conocida y por ser interesante.
El año 1980-81, cuando UCD estaba en el poder, el Partido Socialista hacía crítica del sistema de política económica de UCD. Y entonces, claro, desde las filas de UCD les dijeron a los socialistas, ¿cuál es su alternativa? Y el señor Solchaga contestó, deme usted el poder, que yo tendré una alternativa. Bueno, yo creo que es evidente que tenía una alternativa. Nos puede gustar más o menos, pero tenía una alternativa. Entonces, el problema de alternativas no es ese diseño en el que muchas veces nos congelan y nos dejan impotentes. Es como si no tenemos alternativa, no podemos hacer nada. No, realmente la vida social es demasiado rica para caber en una de esas alternativas y es mucho más importante tener una visión de, o sea, la sociedad es algo que va andando. Esta diapositiva, que corresponde a una imagen de lo que fue la Revolución Rusa de 1917, pues evidentemente tampoco había un diseño entonces, sino que se construye desde la actividad y los deseos y luchas de la sociedad. Y alternativas hay enormes. Nosotros, en ese trabajo que hemos hecho reflexionando sobre las alternativas, hemos intentado explorar un poco algunas alternativas que históricamente han existido como tales. Y la verdad es que es un trabajo que no se acaba. Hay alternativas múltiples. En esta publicación que les digo, que espero que algunos de ustedes tengan la curiosidad de mirar, nosotros hemos recogido pequeños resúmenes de los utópicos clásicos que hemos llamado, que son gentes que empiezan en Aristóteles ya haciendo proyectos de sociedades alternativas, que ninguna de ellas se ha llevado a cabo, pero que todas ellas conjuntamente pueden dar ideas sobre hacia dónde podemos o queremos caminar. Y hay modelos recientes, muchísimos modelos, que ustedes ven aquí, son recogidos algunos, pero que hay muchísimos más. No son solamente estos, sino hay muchísimos más. Y tenemos experiencias históricas, unas fracasadas, otras sin fracasar, otras que tienen una naturaleza que todavía no sabemos cuál es. Tenemos unos sistemas que existieron y han desaparecido, y en España tenemos unas experiencias parciales de anarquismo que son también de una gran riqueza, buscando alternativas. Es decir, que el hecho de que no hayan sido permanentes o de siempre no quiere decir que no existan alternativas. Y en este momento hay intentos de transformación actuales que cada uno puede evaluar como quiera, pero que hay intentos de cambiar las cosas. Tenemos pues todas los ensayos que están haciendo algunos gobiernos de América Latina, y en el mismo América Latina yo creo que a través de los zapatistas hay también un debate muy interesante sobre cómo poder cambiar las sociedades, transformar la sociedad sin tomar el poder, que esto sí que sería una idea novedosa, porque normalmente la imagen que tenemos es tú tomas el poder y cambias la sociedad. Bueno, pues el debate sobre decir cómo cambiamos la sociedad sin tomar el poder puede ser también muy interesante, porque es verdad que el poder tiene bastantes inconvenientes. Entonces, realmente no es que no haya alternativas. Lo que no hay, o no debe de haber, o no es necesario que haya, es una alternativa. Entonces, el problema es qué capacidad tenemos para llevarlas a cabo. En reuniones como esta, nosotros hablamos de nuestros sueños, muchas veces. Por ejemplo, hay que hacer una reforma financiera, hay que hacer una reforma fiscal, hay que hacer una reforma laboral de cariz distinto de la que se está haciendo. Supongo que todos estaríamos de acuerdo en decir estas reformas se tienen que hacer. Bueno, ¿y qué? ¿Qué capacidad tenemos para hacerlas? Yo a veces lo contrasto, un poco irónicamente, me van a permitir que lo aclare, pero lo contrasto con decir, bueno, vamos a hacer la regulación financiera mundial, además, nada de solamente del Estado español o de Europa, la regulación financiera mundial. Y entonces entra un señor por allí, que es el conserje, y dije, oye, que son las 9:30, se tienen que ir. Y entonces todos muy disciplinadamente nos vamos. Si no tenemos poder ni capacidad, siquiera para hacer que nuestros locales sigan nuestras necesidades, ¿cómo demonios vamos a soñar en hacer la reforma financiera? No sé si me explico. Lo que estoy intentando decir es que muchas veces queremos una alternativa sobre lo que hay que hacer a nivel, ya no ni siquiera macroeconómico, sino a nivel global. Y resulta que no tenemos ningún poder a nuestro alcance, no tenemos ninguna capacidad de cambio
que es una mejor expresión que poder a nuestro alcance. Por lo tanto, yo creo que necesitamos pensar más en términos de decir ¿qué podemos hacer aquí y ahora? Soñemos, perfecto, queramos tener un horizonte de transformación, de acuerdo, pero la reflexión creemos nosotros que sería mucho más importante el que viéramos qué podemos hacer a nivel inmediato. Creemos que la alternativa es el propio proceso de lucha y de transformación. Es decir, es un proceso y que no importa que no tengamos ese GPS que nos dice por dónde tenemos que ir, sino que esa alternativa se tiene que ir construyendo en la vida cotidiana, en la lucha de una sociedad diferente, en una variedad de conceptos y en una variedad de prismas que tienen que responder un poco a la variedad de intereses que hay en una sociedad, que no sea una cosa rígida. En otras épocas, si tú querías pensar en transformar una sociedad, parece que lo necesario era pues, seguir la línea del secretario general. El secretario general de lo que sea, de A, B, C o D, pero un secretario general. Bueno, creo que ahora, afortunadamente, los jóvenes no siguen así a los secretarios generales y nos parece que es beneficioso, que es el propio proceso de transformación el que ya está construyendo un mundo diferente. Al reino de los cielos no vamos a llegar. Es decir, a una sociedad ideal, yo creo que no vamos a llegar nunca. A una sociedad mejor que la de ahora sí que tenemos que intentar llegar, porque si no sería un desastre. Pero el proceso de construir esa sociedad y de construirla en nosotros tiene que ser verdaderamente lo que nosotros podemos considerar que es ya caminar hacia la alternativa. Estamos trabajando hacia esa alternativa. Y es el proceso mismo de lucha por la transformación lo que está integrado dialécticamente con la alternativa. Si nosotros luchamos más, la alternativa es más potente. Y entonces, bueno, perdonen, pero todo esto es un poco la introducción para quitar de nuestras cabezas la idea de que necesitamos una alternativa precisa, compacta, cerrada, antes de empezar a avanzar hacia la transformación de la sociedad en la que vivimos. Cuando nos planteamos cómo avanzar, cómo participar en este proceso de transformación, nosotros creemos que hay que tener en cuenta tres elementos principales. En primer lugar, ¿quiénes van a ser los sujetos del cambio? ¿Qué instrumentos tenemos para la transformación? Que es lo que yo les decía antes, que son, si quieren, instrumentos alternativos, pero que no es la alternativa. ¿Qué medios de política económica, qué medios de presión social tenemos para esos instrumentos? Y, a través de esos procesos, avanzar hacia estas sociedades que creemos que tienen que ser sociedades en que las personas puedan vivir desarrollándose según toda la capacidad del ser humano para una vida plenamente satisfactoria y digna, en sociedades construidas con su plena participación. Es decir, no necesitamos dictadores ilustrados, ni siquiera necesitamos dictadores benevolentes. Necesitamos participar en el diseño y en la actuación y en el trabajo de nuestra propia vida. Los sujetos de cambio pueden ser de distintas facetas. A través de una reflexión, de la conciencia, de una práctica, se van autodiseñando, digamos, unos sujetos de cambio, que pueden ser en función del territorio, en función del género, en función de la cultura, de la sociedad. En el pasado se consideraba que el sujeto principal del cambio tenía que ser la clase obrera, la lucha entre los desposeedores y los desposeídos. Bueno, sin ninguna duda, esa lucha tiene que ser primordial en cualquier proceso de transformación. No podemos considerar ningún proceso de transformación sin que los trabajadores, de todos los niveles, vuelvo otra vez a insistir, no pensemos en que los trabajadores son solo los peones o los trabajadores de la limpieza. Precisamente estos días en Madrid no son los que puedan ser más populares, pero están haciendo una lucha, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es fundamental. Pero en las sociedades actuales nosotros creemos que además, y perdonen que subraye y que insista en lo de además, indudablemente la lucha de todos los trabajadores es esencial, pero hay que ampliarla al conjunto de los desposeídos, porque el sistema capitalista que vivimos es tan inteligente y tan dinámico que ha aprendido a explotarnos no solo como trabajadores, sino también como consumidores, también como personas que organizamos una familia,
que organizamos una forma de vivir y, por lo tanto, las luchas, los sujetos de la lucha, no solamente tienen que estar en función del trabajo, sino que pueden estar en función de otras muchas cosas. Hemos visto que hay la lucha por el agua, la lucha por los cuidados, la lucha por el bienestar social. Es decir, todas estas personas y todos estos colectivos, sobre todo, podemos ser agentes de lucha. ¿Los instrumentos de transformación? Pues todos. Todas aquellas herramientas que sirvan para la actuación en la dirección que queramos. Es decir, lo que pasa es que son instrumentos que no deberían de estar en contradicción con la sociedad que soñamos. Es decir, no podemos, si soñamos, como veremos luego, en una sociedad que no esté jerarquizada, no podemos soñar en unos instrumentos de lucha que requieran la jerarquización. No es cuestión de que ahora vamos a luchar con 17 canales de mando desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esto sería un instrumento completamente divorciado de lo que sería una forma de vivir, una forma de avanzar en ese proceso. Por lo tanto, creemos que ahí hace falta que los instrumentos vayan acordes con los criterios que mencionaré después, que parecen más adecuados para este proceso. Y hay instrumentos más potentes e instrumentos menos potentes. Por ejemplo, la ocupación de viviendas es un instrumento mucho más potente, pues qué sé yo, que el consumo responsable, o por lo menos más activo, más inmediato. O la ocupación de fábricas, que no se está dando, pero que se podría dar, y que nosotros muchas veces ni la consideramos. Pues sería un instrumento más importante, por ejemplo, que el mejorar un poco la distribución de alimentos. No quiere decir que los segundos no sean necesarios o no sean útiles, pero hay que reconocer que hay unos instrumentos más potentes y otros instrumentos más débiles y que unos tienen una potencia de transformación y otros tienen una menor potencia de transformación. Y las opciones de cada uno pues dependen de muchísimas cosas en la vida y en la organización de los colectivos. Y esos procesos de transformación es simplemente que los sujetos históricos pongan en marcha los instrumentos que tienen para transformar esa realidad. Es decir, idealmente, nosotros creemos que no tiene por qué haber una visión unitaria. Cuando yo era joven, que hace mucho ya, pero bueno, todavía estoy viva aquí, pues la idea era un poco de que teníamos que estar unidos para hacer algo. Nunca se llegaba, pero la idea era esta. Y me temo que todavía hoy, en muchas fuerzas, la idea es esta: tenemos que estar unidos primero para hacer algo después. Incluso en algunas audiencias hasta hablan de que todo el mundo tiene que unirse. Bueno, eso quiere decir que nunca haremos nada. Entonces, nos parece que en los procesos de cambio puede ser mucho más interesante plantearse la idea de trabajar en la diversidad en una dirección común. Es decir, que no tenemos que tener el diseño, como si estoy repitiendo constantemente, un diseño único, sino que puede haber una multitud de diseños y avanzar en esos distintos procesos, como veremos en un segundo. Y para eso tenemos que tener en cuenta cómo está cambiando la sociedad. Todos nosotros sabemos que la sociedad está cambiando a una velocidad increíble. Los que ya somos bastante maduros, pues nos damos cuenta de que de hace 25 años ahora todo ha cambiado a tal velocidad y de tal forma que difícilmente podemos reconocer muchas cosas. Los jóvenes no os dais tanta cuenta, pero ya os daréis, y realmente está cambiando a toda rapidez. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, que he hecho antes pequeña mención, es que de lo que tenemos que empezar es a recuperar nuestra posibilidad de incidir. Nosotros le podemos decir al señor Rajoy: queremos A, B, C y D. Y el señor Rajoy dice: muy bien, lo siguiente. Puede ser el señor Rajoy, puede ser cualquier otro señor. Lo que quiero decir es que no tenemos posibilidad de incidir. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con 1.600.000 firmas para el tema de los desahucios. No ha pasado nada. 1.600.000 firmas, adelante. Incluso las votaciones cada 4 años, pues sí, marcan una mayoría parlamentaria o no, pero nada más. Y después es la estructura de los partidos, que es muy ajena a la ciudadanía, la que realmente va a determinar qué transformaciones se pueden hacer allí. Entonces, o reforzamos nuestro poder desde abajo, o como les decía antes, de poco vale que digamos hay que hacer,
cuando no tenemos ningún poder de incidir. Y teniendo en cuenta estas dos cosas, nosotros pensamos que hay que empezar a pensar, bueno, empezar no, porque ya se está pensando, de que tenemos que pensar de otra forma en cómo organizarnos políticamente y socialmente. Los partidos políticos y los sindicatos en la historia han sido extremadamente importantes, nadie va a negar su importancia, pero corresponden a etapas de la sociedad que ya han transcurrido y tenemos que tomar de ellas todo lo de bueno que han tenido, toda la responsabilidad que han tenido, pero en las condiciones actuales, siendo suave, diría que nos sirven más bien de poco. Tenemos que aparecer, están creándose, están saliendo. El M15 y otros muchos movimientos son espacios de autonomía nuevos, formas nuevas de organizarse y en esta especie de diversidad que les decía antes. Los movimientos sociales no responden a los criterios de los partidos tradicionales y de los sindicatos tradicionales. Y hay que tener en cuenta que esto es así y que puede estar ahí el germen de una formación política, de una organización política y social diferente, con mucha más creatividad, sin preocuparse tanto por este poder es mío, el otro poder es mío, simplemente de actuar. Y volveré al final a decirlo, pero ya me anticipo a decir que yo creo que estamos viviendo una época de gran efervescencia social, donde realmente hay el germen, las pequeñísimas raíces. No quiero usar la idea de los brotes verdes porque está tan degradada ya y tan desprestigiada, pero hay los gérmenes, hay como las raíces, las semillas de toda una nueva forma de actuar socialmente y políticamente, dándole mucho más peso a lo social que a lo político probablemente, que en este momento no tiene una versión política potente, pero que no tiene por qué pensarse que no va a tenerla y que se llegará también de una manera diferente. Yo siempre digo que me da pena ser mayor porque creo que los jóvenes tienen un territorio apasionante por delante, porque tienen que inventar nuevas formas de hacer política, nuevas formas de construir la sociedad, y que eso es inevitable y se está dando ya. No es que estamos hablando del futuro. Hay montones y montones, como nunca ha habido, creo yo, de pequeños grupos de gente que está intentando hacer otras cosas. Y esto es una parte importante que no podemos ignorar. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, las líneas generales, podemos intentar diseñar algunas líneas generales para cómo actuar. Y en esas líneas generales, además, son obvias. Es verdad que son muy generales, pero nos pueden guiar. Es una forma de brújula un poco, ¿no? De que lo primero que hay que pensar es que la sociedad no se puede regir por la búsqueda del beneficio privado. Ustedes saben bien que nos están hablando de la teoría del goteo, de la economía del goteo. Cuando nos dicen que si los ricos, muy ricos, están contentos, van a invertir. Y de esa inversión se generarán los puestos de trabajo y el bienestar para los que estamos debajo. Bueno, como retórica no está mal, pero también sabemos perfectamente que eso no se cumple. Y, por lo tanto, tenemos que pensar que esa búsqueda del beneficio privado por unos pocos es la que nos ha llevado a la situación tan degradada que tenemos ahora. Por lo tanto, el objetivo no puede ser ese beneficio, sino hay que buscar el bienestar de la sociedad. Y, como les decía antes, las estrategias tienen que ser participativas, democráticas, abiertas, plurales y además igualitarias. Y creo que tenemos que empezar a reivindicar cierto tipo de lenguaje, en el sentido de que ahora no se habla de justicia. ¿Han oído ustedes hablar mucho de justicia? Normalmente a máximo hablamos de equidad, pero justicia ya es una palabra antigua, queda fea. Hablamos de crecimiento, hablamos de competitividad, hablamos de austeridad. Bueno, pues hay que empezar a decir, no queremos una sociedad cuyo objetivo fundamental sea ser competitiva, porque esa sociedad competitiva no nos lleva a ninguna parte para una sociedad armónica y para una sociedad social, y para una sociedad justa. Entonces tenemos que empezar, perdonadme, pero yo diría ser un poquito más agresivos. Parece que los que queremos otra sociedad estamos un poco a la defensiva, porque enseguida nos dicen, eso es utópico. Bueno, no hay nada más utópico que un capitalismo que crea que va a dar buen resultado. Eso sí que es utópico. Entonces, verdaderamente, ¿esto es utópico? Vamos a ver si realmente es utópico o no es utópico. Entonces, nosotros creemos que una forma de caminar en ese proceso social que les señalaba antes,
hacia la alternativa es de forma que cada grupo social trabaje en su propio proyecto. No nos hace falta esa unidad previa. ¿Que unos son ecologistas? Pues que sigan en el ecologismo. ¿Que otros son feministas? Pues que sigan con el feminismo. ¿Que otros son sindicalistas? Pues que sigan. De forma que, si todos tienen como objetivo final, y ahora mismo hablaré un poco más de esto, llegar a una sociedad diferente, ya se encontrarán en el camino, ya nos encontraremos en el camino trabajando en red, trabajando conjuntamente, pero sin hacer un punto clave de esta imagen de tenemos que tener una alternativa y trabajar todos al unísono. Lo importante es que cada colectivo, las personas solas pintamos poco, puede haber héroes, pero no son lo más importante, sino que cada uno funcione, de forma que entonces llegaríamos a que la mayoría de la sociedad verdaderamente visualice otra sociedad y esté de acuerdo. Yo he aprendido mucho en el poco trabajo que he hecho en algunos países latinoamericanos. Me impresionó mucho mi experiencia de Nicaragua y me voy a permitir contársela en 2 minutos. El año 1979, como todos sabemos, los sandinistas tomaron el poder frente a una dictadura brutal. Hubo un entusiasmo mundial enorme por el triunfo de los sandinistas y los sandinistas tenían además el respaldo de su propio pueblo, que estaban hartos, absolutamente hartos de Somoza y lucharon con sus élites. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que en el fondo eran esas élites las que querían otra sociedad. En el mejor de los sentidos, pero eran ellos los que querían esa sociedad. Era el Frente Sandinista, los dirigentes del Frente Sandinista. Y el pueblo lo que quería era vivir un poquito mejor, pero no pretendía otra sociedad. Aparte de la lucha de la contra de Estados Unidos, bueno, todas esas cosas que sabemos. ¿Qué pasó? Que como la voluntad de una sociedad alternativa, que no es solo los aspectos económicos, no estaba arraigada, en el momento que ese bienestar económico que la gente esperaba no pudo venir de manos del gobierno del Frente Sandinista, la gente se desencantó. Y en las primeras elecciones democráticas que hubo, votaron a la señora Chamorro, que era la representante de la derecha. Es decir, que todo un esfuerzo que unas élites de muy buena voluntad puedan hacer por transformar una sociedad, en el fondo no se consolida y de hecho no se ha consolidado en ningún sitio, en ninguno de los países, si no es toda la gente, o una inmensa mayoría, la que está detrás de esto. Y es hacia ahí hacia donde debemos de caminar. Yo creo que si todos trabajamos con este objetivo de una sociedad alternativa en la diversidad de proyectos, entonces lo que resulte, que no será este final, sino será un camino, lo que resulte estará consolidado, anclado en las bases de la sociedad y, por lo tanto, será mucho más sólido. Es decir, en este nuevo planteamiento hay que crear formas de actuar firmes, pero también flexibles. Hay que cambiar la forma de hacer política. Y estas instituciones políticas que han existido hasta ahora, pues ya no serán el centro. Ya sé que a mucha gente puede no gustarle, porque ha habido mucho esfuerzo en muchos partidos y muchos sindicatos, pero es que es ir contra la historia. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar juntamente con la historia. Necesitamos transformar completamente y va a ser muy difícil, pero hay que pensar que sea posible. De todas formas, no cabe la menor duda de que algunas ideas generales tenemos que tener. Es verdad que puede haber proyectos pues, muy extraños, qué sé yo, la derecha francesa pues tiene su proyecto, la aurora, ¿cómo se llama? La aurora dorada de Grecia tiene su proyecto, el Tea Party tiene su proyecto. Claro, no podemos colaborar en este tipo de proyectos, pero lo que nosotros planteamos aquí es ciertas pautas, solo ciertas pautas, para el debate entre los diversos grupos sociales, para que las distintas actividades en esa diversidad se dirijan en una orientación común, cada uno a su manera. Y a nosotros nos parece que podemos diseñar unas cuantas de estas orientaciones comunes, pero que no son exclusivas, que pueden ser modificadas, alteradas por distintos grupos sociales si se reúnen para debatir lo que quieren hacer conjuntamente.
Y para nosotros, los aspectos que son muy importantes serían los que recogemos aquí. Un régimen de producción comunitario, ahora desarrollaré brevemente cada cosa, que el sistema de propiedad propuesto sea colectivo, un sistema de distribución equitativo, una gestión del poder horizontal y un sistema de valores que vaya en esa dirección. Es decir, si queremos un sistema justo que no explote ni a las personas ni al medio ambiente, ni a la naturaleza, ni derroche los recursos, tiene que ser un sistema de propiedad que busque el bienestar de la comunidad y no, como les decía antes, el bienestar de unas personas específicas. Que sea más importante la validez de lo que vamos a producir que el valor que tenga para obtener beneficios. Nos podemos encontrar con empresas fantásticas de producción de televisiones de plasma, mientras hay gente que no tiene para vivir. Entonces, habría que planificar también por dónde ir. Hay que ir hacia la desmercantilización de la naturaleza. Ustedes están viendo que ya dentro de nada vamos a respirar pagando. Ya tenemos que pagar prácticamente por todo. Bueno, hay que desmercantilizar el máximo de bienes comunes. Y, como les decía antes, pensar que la justicia puede ser más importante que el crecimiento o que la eficacia o que la eficiencia. Es decir, un régimen de producción que no busque el beneficio privado. Y para que ese régimen de producción sea posible, no puede haber propiedad privada de los recursos productivos. Creo que tenemos que ser claros. La propiedad privada de los recursos de producción, por supuesto, no de los niveles de consumo normal, ni de los cepillos de dientes de las personas, no es compatible con una sociedad alternativa. Por lo tanto, hace falta un control social de los recursos y de las infraestructuras para la reproducción de la sociedad. Esto puede tomar muy diversas formas. Puede haber empresas públicas, puede haber empresas municipales, puede haber cooperativas, puede haber iniciativas comunales. Todo esto se tendrá que inventar, actualizar y reinventar. Pero lo que es importante es pensar que no puede existir que unos señores decidan, unos poquitos señores, porque en el capitalismo no es importante solamente la explotación material, es que hay una capa social mínima que toma todas las decisiones económicas de un país. ¿Qué van a producir? ¿Cómo van a producir? ¿Quién va a producir? Y realmente, mientras esto sea así, es imposible tener una sociedad ni justa ni equitativa. Y hay que pensar que hay que organizar cómo generar bienes públicos, sanidad, educación, infraestructuras, energía, agua. Todo esto se tiene que planificar. No podemos estar al albur de unos señores que decidan invertir o no en la mejora del aprovisionamiento de agua. O no podemos estar al albur de unos señores que decidan que de momento van a haber unos medios de producción energética no renovable, si es rentable y si no es rentable, no. Si verdaderamente tuviéramos nuestras cabezas un poco libres de todo el peso social en el que nos movemos, nos daríamos cuenta que es absurdo lo que estamos planteando. Entonces, los bienes públicos tienen que ser a través de decisiones sociales. Y pensamos que sería necesario plantear que nadie en una sociedad como la española, donde hay medios de producción suficientes, que nadie tenga que carecer de las necesidades básicas. ¿Cómo? Con interrogantes. ¿Sirve la renta básica? ¿Sirve algún otro sistema? Será a debatir. Pero cualquier persona, por el hecho de nacer, tiene que tener el derecho a la sobrevivencia y a la vida digna, por lo menos. Y creo que hay un elemento en el que podemos empezar a actuar ya, que es decir, no podemos tolerar la pobreza. Ustedes habrán observado, como yo, que está de moda contar pobres. Cáritas cuenta pobres. Tenemos un 21% de pobres. Y luego no sé qué otra institución también cuenta pobres. No es el 21, es el 19. Y la otra institución dice, soy el 23%. Bueno, quizás sea necesario, no lo discutiré, pero ese no es el problema. Una sociedad como la nuestra, lo que no podría es tolerar que haya ningún pobre. Es decir, gente que no tenga las necesidades cubiertas. Porque no nos engañemos, en nuestro país ahora los pobres no tienen las necesidades cubiertas. No es que tienen una vida modesta, no. Es que carecen de lo más necesario para vivir. Y hay muchísima información sobre esto en la que no me puedo entretener porque me parece que me voy a pasar del tiempo. La gestión del poder tiene que ser horizontal.
Es decir, los proyectos que hemos señalado antes con las flechitas estas tienen que ser de abajo arriba. Vengo diciendo toda la tarde que no necesitamos ningún profeta iluminado que nos diga lo que hay que hacer. Habrá que inventar otra vez formas de organización social que puedan detectar qué se quiere hacer y la transmitan a los otros organismos que pueden tener otras capacidades. Pero realmente la gestión del poder tiene que ser igualitaria, abierta, plural y no jerárquica. Y, sin embargo, en nuestras propias organizaciones muchas veces tenemos esto. No, yo tengo el presidente, el vicepresidente, el secretario, el otro el secretario. A ver, pueden hacer falta, pero a lo mejor no hace falta que estén tan establecidos tan jerárquicamente, sino que haya funciones que se tienen que cumplir y no nos acostumbremos tanto a tener todo este planteamiento de una sociedad jerarquizada. Y vuelvo otra vez al tema de que no podemos dejar que sean los responsables técnicos los que tomen las decisiones. No podemos sustituir a la ciudadanía por técnicos. Las decisiones tienen que ser sociales y políticas. Y los técnicos sí que tienen que trabajar, pero son personas subordinadas a las decisiones de los políticos. Los expertos tendrán que decir, mire, esto tiene estas consecuencias, estas consecuencias, estas consecuencias. Además, creo que en esta audiencia no hará ninguna falta decir que los expertos de neutrales no tienen nada. Los expertos trabajan para los intereses que les pagan o los que ellos deciden trabajar para ellos, pero en su mayoría para los intereses que les pagan. Seguro que un ingeniero que trabaja para el señor Botín es completamente un experto diferente de un ingeniero que trabaja para una asociación de vecinos popular, o que un economista que trabaja para el Banco de Vizcaya es distinto de un economista que trata de poner sus conocimientos al alcalde de la población. Y, por lo tanto, creo que es muy importante que tengamos una sana desconfianza de los expertos, que trabajen, sí, pero revisados por las evaluaciones sociales y las evaluaciones políticas. Y, finalmente, todo este sistema requiere cambiar los valores. Lo he puesto en último lugar porque hay un poco la tendencia a decir no, tenemos que cambiar cada uno de nosotros y cambiará la sociedad. No es eso lo que queremos decir nosotros. Una sociedad determina también muchas estructuras de pensamiento que hacen más fácil o más difícil el cambio. Es decir, el ser cada vez más bueno cada uno no quiere decir que la sociedad va a cambiar sustancialmente. Hacen falta unas estructuras. Pero dentro de esas estructuras, una parte importante es tener valores distintos. Es decir, pensar en un bienestar social y colectivo y no a ver cuánto dinero podemos ganar cada uno de nosotros, o a ver cómo puedo escabullir más de Hacienda, o a ver cómo puedo hacer para trabajar menos. Lo que se trata, y hemos puesto aquí al Che Guevara porque verdaderamente lo dijo muy claro, es de crear un hombre y una mujer nuevos. Pero esto no basta, esto tiene que ser dialéctico con la creación de estructuras. No sé si me explico. Esta idea tan cristiana, por otra parte, de que si somos buenos la sociedad mejorará, pues sí, pero muy despacio. Y además sí, pero no mucho. Y entonces creo que tenemos que combinar las dos cosas y que es muy importante generar nuevos valores y crear una cultura de una nueva sociedad, de una forma de pensar y de hacer diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Voy rápido, me voy a saltar algunas cosas. ¿Por dónde empezar? Pues, como les decía antes, nosotros decimos creando ámbitos de autonomía. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno de nosotras y nosotros generemos, busquemos colectivos con los que creamos que tenemos cierta afinidad y que vayan en la dirección de la transformación. No que vayan en la dirección de querer humanizar el capitalismo, porque ya les he dicho desde el principio que eso no va a funcionar y no está funcionando, sino cómo podemos transformar el capitalismo. Y entonces empezar a trabajar en aquel colectivo que nos parece necesario. Y a eso nosotros le hemos llamado crear ámbitos de autonomía, es decir, no esperar. Esto es un ámbito de autonomía. Economistas sin Fronteras es un ámbito de autonomía y está trabajando y está empezando y ojalá crezca. En el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos una tarea y en esa tarea vamos a ir avanzando y luego nos pondremos de acuerdo con otros ámbitos y nos pondremos de acuerdo con otra gente que quiere lo mismo en otro sitio, trabajando en red, y así iremos avanzando de abajo hacia arriba. Y eso quiere decir que será largo. Esta imagen de que el cambio tiene que ser rápido es una quimera. Si llevamos siglos de capitalismo, no vamos a cambiar en 2 meses. Cuando la gente dice, por ejemplo, es que el M15 fue un fracaso,
No. Lo que pasa es que nadie puede esperar en su sano juicio que el M15 vaya a suponer una transformación social. Pero el M15 sí que está, en parte por lo menos, en la base de muchas iniciativas muy positivas que se han organizado en muchos sitios. Es un proyecto a largo plazo. O sea, no es algo que va a cambiar ni en 2 años, quizá ni siquiera en 2 décadas, pero en el que tenemos que empezar a trabajar ya. Y además esto permite que trabajemos todos. O sea, no hace falta que te apuntes a una cosa que no te guste. Apúntate a una cosa que te parezca que tiene capacidad transformadora y trabaja desde ahí, siempre con las antenas abiertas de cómo puedes colaborar con otros para ir avanzando en bloque y para ir avanzando cada vez más. Y luego ya discutiremos por dónde vamos unos y otros. Nosotros pensamos, por ejemplo, que esto nos permitiría, suponiendo que esta es la situación actual, la lucha de los movimientos sociales por una transformación, quizá llegue un momento en que haya unos movimientos que queramos otra sociedad, que digamos, bueno, luchamos por un anticapitalismo fuerte. Puede haber otros que digan, bueno, nosotros no queremos un anticapitalismo, queremos humanizar el capitalismo. Yo ya les he dicho que a mí me parece que eso es inviable, pero tengo todo el respeto por los que crean esto. Y entonces decir, bueno, pues si estamos por aquí, hasta aquí podremos ir juntos. Ya discutiremos luego. Pero trabajemos ya. Hay multitud de iniciativas en las que podemos trabajar independientemente de qué tipo de transformación sí. Evidentemente que queremos otro tipo de transformación. Por ejemplo, qué sé yo, la plataforma de los desahucios, contra los desahucios. Pues sin ninguna duda no nos exigen desde ahora que digamos si queremos ir contra otra sociedad o no. Evidentemente, al ir contra la propiedad privada ya se está yendo hacia otra sociedad, pero ahí pueden tomar parte muchísima gente. O la plataforma por la iniciativa legislativa popular por la renta básica, o la lucha a favor de la mejora de la sanidad, la recuperación de la sanidad, la recuperación de las pensiones, la recuperación de la educación. Por todo esto podemos luchar sin necesidad de tenerlo todos juntos. No, vamos a luchar por esto, adelante. Y entonces esto nos permite trabajar a todos nosotros con bastante interés. Y si eso es así, todos los que estamos aquí y más, si tenemos una voluntad de transformación, pues son movimientos válidos. Como les decía antes, unos tienen más fuerza, otros tienen menos fuerza, pero lo importante es luchar en la dirección, en la participación, diría yo, de un proceso de cambio en el que realmente pretendemos un sistema que no sea como este. En todo esto se quedan miles y miles de temas sin tocar. Ustedes entenderán que en una tarde no podemos hacer todo este programa, es simplemente avanzar algunas ideas y más cuando tengo 10 minutos solo para terminar. Pero hay algunos temas que quedan, que ya se hablarán. El primero es decir, bueno, ¿hay que tomar el poder o no hay que tomar el poder? Muchos de nosotros creemos que habría que intentar no tomar el poder, porque además, de momento es inviable. De momento no soñemos con esto. Soñemos en qué podemos hacer donde estamos. Si un día se pudiera tomar el poder, habría que discutirlo, porque el poder tiene muchas pegas. Pero es un debate que queda abierto. Yo creo que podemos seguir trabajando muchísimo por una transformación de fondo sin necesidad de aclarar esto todavía. Hay unos autores que dicen que hay que tomar el poder, otros autores que hay que cambiar el tipo de Estado, otros autores, como les decía antes, que hay que luchar por la transformación sin tomar el poder. Es un debate que queda. Ahí tenemos la tradición anarquista de tanta riqueza en el Estado español que se puede recuperar en muchos aspectos. Pero hay un tema que a mí por lo menos me preocupa más, que es la resistencia de los poderosos. Supongo que todos nosotros que estamos aquí queremos una transformación social sin violencia. No queremos ser violentos. Pero el problema es, ¿nos van a dejar? Es decir, si esta idea de transformación avanza, si la idea de organizaciones múltiples trabajando conjuntamente avanza, ¿nos dejarán? Los poderosos no son demasiado proclives a ello. Quizá nos tengamos que plantear cómo defendernos. Bueno, pues ya tendremos que planteárnoslo. ¿Es necesario ahora una discusión enorme sobre si vamos a responder con violencia a la violencia o no? Pues si alguien lo cree necesario, que lo haga. Pero para poder trabajar hoy, aquí y ahora, no parece necesario, en que entonces nosotros lo dejamos abierto. Eso no quiere decir
que no pueda haber este tipo de debates. En definitiva, y para que quede más bonito, pues que nosotros visualizamos un poco el futuro como el intento de convergencia de todas las gentes que luchan por la transformación, de formas diferentes, como pequeños arroyos. Los economistas sin fronteras han dicho, somos pequeños y modestos. Bueno, a ver quién levanta la mano que no sea pequeño y modesto en los movimientos sociales aquí hoy, ¿no? O sea, que realmente yo creo que es una unión de muchas debilidades pequeñas, pero que si tenemos claro que queremos transformar la sociedad, todos juntos, yo sueño un poco, quizá podamos construir esta gran ola que genere verdaderamente una sociedad alternativa. Porque si no tenemos esa sociedad alternativa, vamos a la barbarie. Y de hecho el testimonio es de que estamos yendo a sociedades cada vez mucho peores. Es decir, o cambiamos, la palabra socialismo ha sido tan desprestigiada que da un poco de vergüenza ponerla así, pero no podemos citar a una persona cambiándole la palabra. Y Rosa de Luxemburgo cita socialismo, barbarie. Creo que estamos en un momento que estamos asistiendo a la barbarie ya. Ustedes piensen en Lampedusa. ¿Eso no es barbarie? O piensen en las navajas que han puesto en los alambres. O piensen en los niños que tienen hambre en este país. ¿Eso no es barbarie? Entonces, o cambiamos o estamos ya viviendo parcialmente en la barbarie. Y para acabar un poco con una nota más optimista, pues supongo que no hace falta que sepan mucho catalán para entender lo que pone. Es verdad que lo que necesitamos es luchar a pie de calle, luchar desde abajo y luchar juntos para avanzar en este proceso que en sí mismo constituye ya una alternativa. ¿Ya llegaremos al reino de los cielos o no llegaremos? Pero la forma de llegar es alternativa. Trabajando por ello ya es alternativa. Y yo querría acabar con una nota de optimismo. Yo creo que existen muchísimas iniciativas en esa dirección, pequeñitas, modestas, que puede ser que se ignoren o se debiliten o desaparezcan. Pero si tenemos cuidado de trabajar todos en esta línea, creo que podremos participar de un trabajo absolutamente necesario para avanzar hacia esa alternativa. Muchas gracias. Bueno, la exposición me ha parecido brillante y además los esquemas sencillos pero muy gráficos y muy bien planteados en general. Hay algo que en ese doble camino que nos encontramos, yo tengo muy claro que voy por el de arriba, pienso que tiene que haber una transformación enorme, pero y además sí he estado quizá llegando a ese momento y trabajando pues, por la posible transformación y sinceramente tengo claro que no. Pero es que estamos planteando el cambio del capitalismo, estamos hablando de capitalismo. Pienso que no es un tema simplemente de hablar de capitalismo en sí, sino de sistema monetario o sistema no monetario. Y ahí viene también uno de los temas por los que yo, sobre todo al final, me he desanimado bastante con la exposición, porque creo que no es un tema de luchar contra nadie, ni de tener poderosos y no poderosos. Y tampoco pienso que efectivamente la unidad sea una unidad en la que todos tenemos que estar juntos y pensando lo mismo. Creo que efectivamente la diversidad es fundamental. Pero lo que sí que es cierto es que a nivel energético, a nivel de la creación, de la naturaleza en sí, sí que somos una unidad. Yo soy usted, usted es yo, y yo soy esta silla también, y soy la atmósfera en la que estoy. Entonces, el concepto de lucha no existe, sino el de colaboración para realmente generar una sociedad mejor. En ese sentido también, por último, y ahí es la pregunta, si yo estoy buscando un sistema no monetario y quiero ser coherente también con uno de los puntos en los que dice no utilices herramientas que no sean coherentes con tu objetivo, mi situación actual es compleja. Mi situación actual es compleja. Y yo entiendo, como dice, que no sé cuál es el camino y no me extraña, es normal, pero si me dan luces, pues le agradezco.
Bueno, perdone que yo discrepo. Desgraciadamente tenemos que luchar contra el capitalismo. Ellos mandan. No es una fuerza amorfa. A usted, cuando un empresario le dice le voy a rebajar el 30% el salario, si es usted el empresario, usted está rebajando el salario de otros. Bueno, y esto es grave. Y sobre todo usted está tomando una serie de decisiones que, no digo en su caso personal, pero en conjunto la clase empresarial toma las decisiones para ganar dinero. No toma pensando si lo que está haciendo es mejor o peor. Entonces, el no luchar contra nadie es un desideratum, pero yo creo que vivimos una sociedad anclada en el conflicto, absolutamente anclada en el conflicto. Lo tiene usted en las calles de Madrid en este momento, ¿eh? Y lo tenemos, bueno, es desgraciadamente, pero es que es la naturaleza del sistema que vivimos. Entonces yo le digo, claro, podemos pensar en un sistema monetario o no monetario. Yo la cuestión del dinero, la verdad es que depende de cómo se use. Personalmente no creo que haga falta no tener dinero. Otra cosa es no tener capital, pero ahí entraríamos en otra disquisición que a lo mejor no tenemos tiempo. Usted dice, no concepto de lucha, sino de colaboración. Sería ideal, pero no veo yo que el Banco Santander ni el BBVA están dando créditos a aquellas actividades que sirvan para la gente. Ni veo que Iberdrola a lo mejor está tomando decisiones que son las que van a mejorar la cuestión de la energía. O me preocupa muchísimo, por lo menos a mí, que se esté reprivatizando el agua. Claro, entonces, somos una sociedad de conflicto. ¿Que idealmente tendríamos que ir a una sociedad de colaboración? Ojalá. Y lo que yo estoy diciendo es, avancemos en lo que podemos y avancemos como podemos, con una brújula que nos diga hacia dónde ir. Pero el conflicto, me temo que en el capitalismo es inevitable. En la historia de la humanidad es inevitable, no solamente en el capitalismo, pero en el capitalismo se está reforzando mucho más. Pregúnteles a los inmigrantes, o pregúntales a los trabajadores que están sometidos a un ERE, o pregúnteles a las amas de casa que no tienen salario ni lo han tenido nunca, o a la gente que está dependiendo de la ley de dependencia. Es decir, si miramos alrededor, la sociedad en la que vivimos, por no mencionar corrupciones y otras cosas, la sociedad que vivimos está llena de conflicto. ¿Que sería ideal que no hubiera? Sí, pero hay, ¿eh? Y entonces yo creo que lo que nosotros pensamos, por lo menos, es cómo cambiamos esta sociedad hacia una sociedad en la que haya mucho menos conflicto o no haya conflicto, pero ahí hay que llegar. Y para llegar ahí, desde donde estamos ahora, pues hay que empezar donde estamos. Y ahí el conflicto existe. Y me temo yo, además, que en el momento que verdaderamente fuésemos muy potentes o mucho más potentes de lo que somos ahora, como les decía antes, igual no nos dejan. Igual no nos dejan. Hay ejemplos bastante claros de que en la historia, cuando un país parecía que iba a cambiar su sistema social, pues ha habido reacciones muy fuertes de los poderes fácticos. Pensemos en la Segunda República Española, pensemos en el Chile de Allende, pensemos en otros países donde quieren cambiar y tampoco les dejan. Entonces, yo no comparto su visión de la sociedad sin conflicto real. Otra cosa es que queramos ir a una sociedad con menos conflictos. Gracias, muchas gracias también por la exposición y enhorabuena por la claridad. Yo simplemente quería pedirle, aunque no sé si ha formado parte del análisis en algún momento, una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en estos procesos, también en la línea de la relación entre los movimientos sociales con estos medios para llegar a esos objetivos, pues partiendo de esa máxima de no utilizar tampoco herramientas incoherentes que muchas veces, según qué medios lo pueden ser. Gracias. El papel de los medios de comunicación, bueno, no podemos entrar en todos los detalles y este es uno de los que nosotros no hemos tocado, pero yo diría que en este momento los medios de comunicación son empresas y los periodistas son empleados. Y lo mismo que un empleado no puede ir y decirle al jefe, mire, yo no quiero hacer esto, voy a hacer lo otro, los periodistas tampoco. No estoy exonerándoles de su responsabilidad. Pero la asalarización que supone el ser periodista hoy, que además son la mayoría de ellos, excepto muy poquitos, trabajadores en precario, pues no les permite a muchos de ellos hacer lo que quisieran. Son las grandes empresas las que marcan lo que hay que poner y lo que hay que decir.
Y entonces, una forma de luchar contra esos medios de comunicación es la miriada, la cantidad de publicaciones que hay alternativas. Allí hay un mostrador lleno de publicaciones alternativas y seguro que hay otras muchísimas en todas las esquinas. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir potenciando esto. Los medios de comunicación, yo creo que mientras sean empresas para ganar dinero, como son ahora, pues seguirán haciendo lo que hasta ahora. Y los periodistas que trabajen para ellos, insisto, pueden tener una responsabilidad personal, pero no tan grande, porque si no, no comen. Cuidado, no estoy diciendo que tienen que escribir, pero es que no pueden escribir de otras cosas. Y entonces, a ver, aquí sí que tenemos otro conflicto entre la responsabilidad personal, pero el medio de comunicación masivo verdaderamente no es nada más que una empresa. Y piense que esas empresas, todas, las que son medios de comunicación importantes, o son públicas, en cuyo caso es el gobierno el que dicta lo que pasa, y los gobiernos no son neutros en la comunicación. Ustedes tienen el ejemplo de Telemadrid, está Tele Valencia, está la tele de Cataluña, están todas las teles, responden a los grandes criterios del gobierno y de los poderes económicos. Y eso, mientras haya capitalismo, será así. Lo que pasa es que hay también, afortunadamente, muchísimas publicaciones alternativas que es a las que tendríamos que ir y es las que tenemos que potenciar. Tenemos que terminar. Lo siento mucho. Seguiríamos hablando mucho rato, pero otra vez. Muchas gracias.